Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Precioso tiempo de adoración, de alabanza, de decirle que Él es santo, ¿verdad? Y Él es el Señor de nuestras vidas. Un saludo cordial para todos los hermanos que están siguiéndonos a través de la internet. Son muchas personas que, en este caso, inclusive fuera del país, están continuando los mensajes, así que un saludo para todos ellos y para todos los que se conectan con nosotros vía, en este caso, internet. Estamos continuando con lo que significa este mensaje sobre el libro de Romanos. Ya venimos casi 2 meses compartiendo la palabra de Dios y hoy día estamos cerrando un capítulo, el capítulo 2, que nos habla de un tema en particular, y el tema es el juicio de Dios. Un tema de alguna manera controversial, un tema donde no se quiere hablar. Si nosotros de repente pusiéramos en una balanza y nosotros mencionaríamos, ¿de qué prefieres? ¿Cómo prefieres ver a Dios? ¿Prefieres verlo como un Dios de amor o prefieres verlo como un Dios justo y de juicio? ¿Prefieres ver a un Dios de amor y misericordia o prefieres ver a un Dios de ira? ¿Cómo lo prefieres ver? Obviamente, muchas veces y de repente la mayoría de nosotros vamos a decir, no, yo quisiera verlo como un Dios de amor. Yo quiero verlo como un Dios benevolente y misericordioso. Y esto es de alguna manera la tendencia del ser humano. Sin embargo, la Biblia nos habla también que así como Dios es amor, también es fuego consumidor y es ira también. Y es más, el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 15 nos dice: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego. Interesante, porque hay un registro de personas la cual no estarán, en este caso, registradas en ese libro de la vida, y que finalmente su conclusión, su final, su sentencia final será el lago de fuego. Sin embargo, eso lo conocemos y lo sabemos. Muchas veces lo hemos estudiado, lo hemos aprendido hasta académicamente en las escuelas. Sin embargo, hay personas que piensan que obviamente esto no es verdad y que esto de repente de la vida eterna, este tema de la condenación eterna no es tan real. Y entonces algunos dicen, no, lo que pasa es que cuando la persona muere va a tener que ingresar a un estado de purgatorio, donde a través de ello es como una especie de repente de purgar y experimentar una especie de purificación de su alma para ir al cielo. Y entonces va a necesitar una serie de rituales religiosos, de repente mensuales, anuales, para que de esa manera puedan purgar sus penas y entonces llegar o alcanzar la salvación eterna. Otros dicen, no es así. La salvación o de repente el tema de la vida eterna tiene que ver específicamente con la reencarnación. Y entonces van a decir que la reencarnación, una persona muere y de acuerdo a tu conducta y de acuerdo a cómo tú te moviste en tu vida, en este caso terrenal, vas a reencarnarte o una persona o un animal o de alguna manera en la condición que tú mereces, ¿no? Otros dicen, no es así. Es algo universal. Vale decir de que Dios es bueno y que Él es benevolente y que finalmente Dios es amor. Y al final, mira, acuérdate, todos vamos a ir al cielo. Obviamente ninguno de estos conceptos registra las Escrituras, no tiene base bíblica. El Salmo 11, verso 7, va a decir que el Señor es justo y ama la justicia, y solamente hay un grupo de personas que van a poder ver al Señor. ¿Quiénes son ese grupo de personas? Según el Salmo 11, verso 7. El grupo de personas que va a poder ver al Señor y poder de alguna manera disfrutar de esa comunión es las personas íntegras de corazón. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. En los tiempos del apóstol Pablo, querido hermano, querida hermana, querido amigo que nos visitas, había un segmento de personas que pensaban de esta manera y decían, no, el juicio de Dios no se va a dar. El verso 1 del capítulo 2, interesante porque el apóstol Pablo va a decir, quien quiera que seas tú, que juzgas. No tiene nombre, no sabemos a quién se está refiriendo,
si es un judío religioso o un gentil pagano, pero al parecer esta persona representa una mezcla de ambos, es decir, una persona practicante de su religión, pero que también es un pecador que se considera moralista y respetable. En otras palabras, una persona que de alguna manera es merecedor de juzgar a los demás. El apóstol Pablo se detiene y dice un momento, verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas finalmente haces lo mismo. Y yo no sé si de repente usted conoce personas así, personas que juzgan a todo el mundo, pero no se juzgan a sí mismos. Personas que dicen, mira ese pecado, mira esa persona, qué terrible, mira qué ladrón, mira Odebrecht, mira los presidentes que están prófugos de la justicia, observa, mira la corrupción, qué terrible. Pero no se ven a sí mismos, que también son pecadores y que también de alguna manera son merecedores de ese justo juicio de Dios. Interesante porque este segmento y este grupo de personas era así. Para hacerles ver lo errado que se encontraban en sus razonamientos, el apóstol Pablo habla acerca del justo juicio de Dios. Y ya hace 2 semanas nuestro pastor estuvo compartiendo con respecto al tema y, por ejemplo, solamente para hacer ayuda a memoria, hace 2 semanas se dijo que el juicio de Dios es justo, el verso 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? También que el justo juicio de Dios es según verdad, verso 2, y que el juicio de Dios es inevitable. Eso lo refiere el verso 3. Luego, la semana que pasó, se habló algunas características más del justo juicio de Dios. Se dijo que era tardo, pero con un propósito. El verso 4, que el juicio de Dios llegará con gran ira. Verso 5, que el juicio de Dios y su base eran las obras. Verso 6, y se concluyó la semana pasada que el juicio de Dios fijará el lugar donde pasaremos el resto de nuestras vidas, donde pasaremos el lugar de nuestra eternidad. Verso 7 al verso 10. Hoy día estaremos cerrando el concepto del juicio de Dios hablando acerca de 5 características finales que Pablo habla y va a referir y va a responder a la pregunta, ¿quieres saber cómo va a ser el juicio de Dios? Yo te lo respondo. Y va a decir el apóstol Pablo, va a tener 5 características más. Además de todas las que hemos escuchado, va a tener 5 más. La primera, que el juicio de Dios es imparcial. Dice el verso 11, pues Dios no muestra favoritismo. Verso 11 en la Nueva Traducción Viviente. Si abrimos la Biblia textual, va a decir, porque ante Dios no hay acepción de personas. De tal manera que el Señor dice que en el día del juicio no va a haber personas que puedan justificarse y no va a haber personas, en este caso, donde pudieran sentir cierto favoritismo con Dios. No, absolutamente no. De tal manera que una de las cosas en la que sí podemos estar totalmente seguros es que Dios no mostrará favoritismo alguno cuando ejecute su santo juicio. Los seres humanos tendemos a ser diferentes y a hacer diferencias. Valgan verdades, nosotros nos portamos de una manera con los que nos tratan bien. Por ahí escucho siempre, no, es su cumpleaños de esta persona y siempre nos trae regalos, así que tenemos que darle un regalo, ¿verdad? Pero como la otra persona nunca nos da un regalo, no, ¿para qué? No, si te saluda, le saludas, si no te saluda, no le saludas. ¿Qué tal raza? ¿Vamos a estar saludando a los malcriados? No, tú no saludas a los que no te saludan. ¿Ha escuchado conceptos así o no? Y a veces somos así. Y si aún de repente vamos, en este caso, a litigar o vamos de repente a un juzgado, vamos a encontrar de que usualmente, humanamente, no debería ser así, pero a veces sucede, lamentablemente a veces favorecen a las personas que tienen ciertas consideraciones o de repente conocidos. Por eso dicen, no es bueno tener un conocido aquí o allá. Pero ¿sabe qué, querido hermano? El justo juicio de Dios no tiene favoritismo, ni mucho menos acepción de personas. La palabra acepción de personas da la idea de recibir una carta, vale decir, del famoso tarjetazo, ¿no? Es como que usted de repente se presente en cualquier lugar con la tarjeta
de presentación de un congresista, de un ministro o del mismo presidente. Voltea a la persona y dice, por favor, para ser atendido como si fuera yo. Inmediatamente, ¿esa tarjeta cuánto cuesta? Cuesta un montón. Pues la Biblia dice de que ese día, el día del justo juicio de Dios, no habrán tarjetas, no habrán cartas de presentación, no habrá consideración alguna, no habrá favoritismo. De tal manera que el justo juicio de Dios será imparcial. No solamente Pablo lo dice, sino que Deuteronomio, en este caso capítulo 10, verso 17 en el Antiguo Testamento, va a decir, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Si fueran tan amables, acompáñenme en la lectura. Él es gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra, ¿lo puede decir fuerte? Que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Hay personas que están acostumbradas a sobornar. Tú podrás sobornar a muchas cosas o a muchas personas, pero nunca podrás sobornar a Dios. Él no tiene favoritismo. Y es que aquellos judíos, pongámonos a pensar, de la época, se vanagloriaban por el hecho de haber sido objeto de la bendición de Dios. ¿Y qué es lo que ellos pensaban? De que por ser judíos, por ser ellos parte del pueblo especial de Dios, ellos decían que el juicio con Dios iba a ser diferente, iba a haber un juicio diferenciado. ¿Por qué? Los gentiles van a ser tratados diferentes. Nosotros los judíos, por ser objeto de la bendición de Dios, por haber recibido la tabla de la ley, por haber recibido de primera fuente las escrituras, pues entonces nosotros tendremos una diferencia. Nosotros entonces tendremos un juicio rebajado. Pablo dice, no, eso no es cierto. ¿De dónde sacaron eso? Dios es justo. Dios, en este caso, es imparcial. Dios no hace acepción de personas. De tal manera que el mismo apóstol Pedro lo entiende claramente. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17, va a decir, recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran, no tiene, ¿qué cosa? No tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. ¿Por qué? Porque Él no tiene favoritos, porque Él los juzgará de acuerdo a sus obras y de acuerdo a sus hechos. Recordemos que Dios juzga a todos con la misma medida, sobre la misma base. Dios no es parcial al tratar con los hombres diferentes, ya sean judíos o ya sean gentiles, ya sea que tengas dinero o que no tengas dinero, ya sea que tengas educación o que no tengas educación, ya sea que seas de repente de raza negra o de raza blanca, ya seas peruano o extranjero, no importa la condición. Pero Señor, yo tengo un problema de trastorno, yo no puedo tener una retención académica, eso no importa. Pero Señor, yo soy un connotado congresista, yo soy un connotado de repente autoridad, eso no interesa. Dios es justo y a todos por igual los va a juzgar. Primer concepto, Dios juzga de una forma igualitaria a todos. En segundo lugar, el juicio de Dios será de acuerdo al grado de luz espiritual que una persona tiene. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, cada uno de nosotros tenemos una luz espiritual. Y de acuerdo a esa luz, tú serás, en este caso, juzgado. De acuerdo a esa consideración, miren lo que dice el verso 12. Los gentiles, por ejemplo, hablemos de los gentiles. Los gentiles serán destruidos, serán juzgados por el hecho de ¿qué? De pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Porque los gentiles como nosotros podemos decir, pero Dios, un ratito, yo no escuché acerca de ti. Yo nunca me enteré de ti. Ellos, los judíos, tienen sí la ventaja porque ellos desde toda la vida tuvieron la ley de Dios en sus manos. Recorriste tú, Señor, sus aldeas, recorriste tú sus países. Estuviste con Él constantemente. Pero con nosotros no, nosotros somos gentiles. El texto dice, los gentiles igual serán juzgados, serán destruidos por el hecho de ¿qué? De pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita.
Y el otro segmento de grupo y dice, y nosotros que somos los judíos, que conocemos la ley, los judíos quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa misma ley. ¿Por qué? Porque nunca la obedeciste. Y hay un concepto que sí nos une, gentiles y judíos, de que ambos somos pecadores. Es interesante, hermanos, que ambos son culpables y no podemos ni pueden excusarse mencionando, Señor, yo no conozco tu ley, o de repente la otra persona, Señor, yo soy tu pueblo escogido. No es la medida de Dios. Los gentiles que no tuvieron una ley escrita, obviamente, a pesar de ello, van a ser juzgados. Y luego voy a mencionarles por qué. El apóstol subraya el hecho de lo que cuenta tanto ahora como en el día del gran juicio, no es si la gente haya poseído la ley o la haya conocido, no, sino que tanto lo que tú conoces de Dios está en armonía, está en este caso en compatibilidad con sus exigencias, con tu conducta, con tu forma de ser. En otras palabras, serán juzgados de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a la luz espiritual que tú tengas. El tema central, hermanos queridos, es que tantos judíos como gentiles, dice Romanos 3:23, lamentablemente somos pecadores, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros pudiera pararse frente a Dios y decir, no merezco tu juicio, no merezco tu condenación, porque eres injusto conmigo. Ninguno puede decir eso, porque todos somos pecadores. Y si aún un judío pudiera decir, Señor, pero un momento, yo tengo la ley y la conozco. Miren lo que dice en este caso Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Y todo el pueblo responderá, amén. Todo el que no acepte ni obedezca las condiciones. Porque el otro concepto es, si tú la conoces, ¿por qué no la obedeces? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, yo conozco las Escrituras, cada domingo vengo a la congregación y escucho el mensaje de Dios? Yo sé que mentir es malo, yo sé que ser de repente infiel es malo, yo sé que mentir es malo, yo sé que hablar palabras deshonestas es malo. Pero eso, en este caso, no te va a salvar el hecho de que tú lo sepas. Lo que nos va a salvar es hasta qué punto tú haces y obedeces aquello que tú sabes y conoces. ¿De qué vale conocer mucho si finalmente no hacemos aquello que nosotros profesamos o decimos? Por eso tanta gente, lamentablemente, se aparta de Dios y se aparta de los caminos de Cristo por testimonios equivocados que ven de mucha gente que con sus labios dicen muchas cosas, pero con sus actos, lamentablemente, dicen otra. Es por eso que inclusive los mismos judíos, aquellos que habían recibido la ley, dice Juan capítulo 1, verso 1, que Jesucristo vino a lo suyo y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. En conclusión, queridos hermanos, el juicio de Dios se dará de acuerdo a la condición espiritual que tengas. Será de un modo o de otro, conociendo o no las Escrituras. Eso es irrelevante. Es que yo no puedo leer, es que soy invidente, es que yo no escucho, es que tengo autismo, es que tengo un problema, en este caso tengo Tourette, tengo un trastorno. Ok, puedes tener lo que quieras, pero eso no te hace, en este caso, que dentro del juicio de Dios haya una rebaja en el concepto o que te eximas de esta realidad. No hay concesiones, no hay consideraciones, no hay color de piel, no hay estatus social. Él simplemente juzgará. Y luego te voy a decir por qué. Aún a las personas invidentes y aún a las personas que no escuchan y aún a los sordomudos y aún a las personas que tienen cualquier tipo de patología, Dios finalmente lo juzgará. Te lo diré dentro de unos instantes. En tercer lugar, el juicio de Dios hará distinción entre los que oyen
y obedecen la palabra de Dios. Pregunto, ¿habrá una diferencia entre los que escuchan y entre los que obedecen? ¿Cuántos somos papás? ¿Cuántos somos padres de familia? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos escuchan nuestras directrices, escuchan nuestras órdenes, pero no la obedecen? ¿Les ha pasado o no? Porque por ahí me han contado que hay algunos hijos que a veces escuchan y no obedecen. Obviamente en esta iglesia no, menos mal. En otras iglesias he escuchado. ¿Cuántos son esposos, varones? ¿Tu esposa te obedece? Porque una cosa es que tu esposa te escuche y otra cosa es que te obedezca. Pero me han dicho que aquí las esposas son bien sujetas y obedecen a sus esposos. Porque hay algunas que son desobedientes, pero no aquí, en otras iglesias. ¿Cuántas esposas hay aquí? ¿Tu esposo es obediente? Porque me han dicho que hay esposos que no obedecen a la esposa, que son tercos, pero no aquí. Un poquito más allá. Porque hay una distinción entre oír y obedecer, definitivamente. Pablo refiere a una enseñanza sumamente importante, ya que menciona cuál es el medio por el cual nos juzgará. Esto no será a través del conocimiento que tú tengas, sino a través de la obediencia. ¿Quieres saberlo? Verso 13, mira lo que dice. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Otra vez, el simple acto de escuchar la ley no te hace justo ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Puedes conocer mucho, puedo conocer mucho, pero eso no me hace apto, ni mucho menos justo delante de Dios. Lo que Dios juzgará en el día del juicio final son los secretos de los hombres. Esta otra forma de decir es que el veredicto de Dios estará determinado por las motivaciones de las personas por las que los impulsó a llevar a cabo las obras y las actividades que marcaron su vida. Aquí, querido hermano, amigo que nos visitas, Pablo está pensando en ese sentimiento de obediencia y agradecimiento que solamente existe cuando hay un corazón agradecido por la salvación en Cristo Jesús. Una persona que recibe a Cristo en su corazón, una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida, por consecuencia va a querer ser obediente a su Señor. Por consecuencia. Por eso la religión simplemente es una carga pesada que podemos colocarle en los hombros y en el alma de las personas. Porque el detalle no es tener una religión. El detalle no es conocer teología. El detalle no es conocer lo más profundo, sino tú, lo poco o mucho que sabes, ponerlo en obediencia, ponerlo en práctica. Pero hay un detalle, nunca podremos ponerlo en práctica si no tenemos el reinado de Cristo en nuestros corazones. Va a ser imposible. Una persona que no tiene el reinado de Jesucristo en su vida, no va a poder, en este caso, mostrar con su vida y su conducta, obviamente, que Jesucristo vive y reina por siempre. Es imposible. Aquí Pablo está pensando en ese sentido de obediencia y agradecimiento. Podemos ser débiles, vacilantes, pero aquel que tiene el Espíritu de Dios está capacitado para obedecer. Tú, si tienes a Jesucristo, estás capacitado para obedecer. Es por eso que Santiago lo resume de esta manera. Capítulo 1, verso 22 de Santiago. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en... Otra vez, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en... De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.
Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu rostro en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, solo entonces, Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios no otorga la vida eterna o la justificación a los que hacen buenas obras, sino a los que creen y confían, y por consecuencia su conducta muestra un corazón regenerado, porque hay un tema de causa y efecto. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? De que si tú tienes a Jesús en tu vida, el efecto va a ser que tu conducta va a mejorar. Si tú tienes el reinado de Jesucristo en tu vida, tu conducta, tu corazón va a mejorar. Ahora, ¿por qué hablo de reinado? Porque tú puedes conocer al Señor. Sí, no lo puedo dudar. Pero lo que sí puedo dudar es que si Jesucristo reina en tu vida. Yo no dudo de que muchos de nosotros tengamos a Jesús en nuestra vida. No lo dudo. Pero lo que sí puedo dudar es que de repente ese Jesús que está en tu vida reine en tu corazón. Porque a veces cuando practicamos pecado, entonces lamentablemente no puede reinar. Y tenemos estos episodios de espiritualidad y episodios de carnalidad. Luchas constantes. Por momentos queremos hacer las cosas bien, pero por otros momentos, como estamos frágiles espiritualmente, no crecemos espiritualmente. El curso de comunión profunda lo explica claramente. La comunión interrumpida, la comunión débil, ¿verdad? Sería bueno que lleves este curso de comunión profunda, que lo explica con claridad. Cómo es una comunión fluida con Dios, cómo es una comunicación interrumpida con Dios. Y todo eso sucede en nuestras vidas. Hermano querido, necesitamos urgentemente, como dicen las Escrituras, obedecerla. Pero solamente vas a poder obedecer en la medida que tú permitas que la palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo reine. Otra vez lo digo, lo subrayo, reine en tu corazón y en mi corazón. En cuarto lugar, y esto es mi favorito, el juicio de Dios tendrá como base nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestro razonamiento. ¿Por qué mi favorito? Porque se lo dije hace unos instantes. ¿Cómo puede ser posible que Dios juzgue a personas que no leen? ¿Cómo puede ser posible de que Dios juzgue a personas invidentes? ¿Cómo puede ser posible que Dios juzgue a hombres sordomudos, a mujeres sordomudas? ¿Cómo puede ser posible que Dios juzgue a una persona que tenga esquizofrenia, a una persona que tenga autismo, a una persona que sea fronteriza? ¿Cómo puede ser posible? Mi abuela, mi bisabuela nunca tuvo las Escrituras. ¿Cómo vas a tú juzgarla a Dios? Vayamos más atrás. Nuestros antepasados, el imperio de los incas, ¿cómo van a ser juzgados si nunca hubo quien les predique a Jesucristo? ¿Cómo van a ser juzgados? La respuesta es sencilla. El juicio de Dios tendrá como base nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestro razonamiento. Por favor, verso 14 va a decir: aún los gentiles, escúchame con atención, joven, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, que no cuentan con la ley, que no conocen la palabra de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto obedecen, aunque nunca la hayan oído. ¿Qué instinto van a obedecerla aunque nunca hayan oído? ¿Qué cosa es algo instintivo? Sí. Verso 15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita ¿dónde? Porque todo ser humano, toda la raza humana tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. De tal manera, ellos, verso 15, demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan
o les indican que están haciendo lo correcto. ¿Han escuchado hablar de la conciencia? La voz de la conciencia. Esa voz de la conciencia no es otra cosa sino la ley de Dios, en este caso, escrita en tu corazón. Hay dos personas a las que tú no puedes mentirle. Hay dos personas. ¿Quiénes son esas dos personas a las cuales nunca podrás mentirle? ¿Podemos hablar verdad o no? ¿Podemos ser honestos en esta mañana? ¿Podemos ser honestos o no? ¿Podemos quitar nuestras caretas y ser honestos y transparentes? Esposo, ¿alguna vez has engañado a tu esposa? Pastor, honesto está bien, pero hasta ahí nomás, pues. Usted me quiere meter en problemas. Esposa, ¿podemos ser honesta o no? No. Mejor no te pregunto. ¡Qué bárbaras! ¿Alguna vez has engañado a tu esposo? Como dice don Ramón, no me respondas. No me contestes. Pero aquí los hijos son honestos. Los jóvenes que están arriba en la mezanine son honestos. ¿Sí o no? ¿Los jóvenes son honestos o no? ¿Alguna vez has engañado a tus padres? Padres, demostrémosles a nuestros hijos que somos honestos. Papá, ¿alguna vez has engañado a tus hijos? No la hago, pastor, no la hago. Hermanos queridos, hay dos personas a las que tú nunca podrás engañar. A la primera es a Dios. Y a la segunda, ¿quién es? Es a ti mismo. A tu propia conciencia, a tu propio razonamiento. Porque tú sabes lo que haces. Porque tú sabes si es bueno o malo. Porque aquello que tú guardas en el corazón y nadie sabe, es aquello que Dios va a juzgar. La respuesta, querido hermano, es que Dios nos creó personas moralmente conscientes, ya que llevamos la ley de Dios en nuestros corazones. Verso 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o lo acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Les pregunto, ¿los judíos lo sabían? ¿La gente del Antiguo Testamento lo sabía? ¿Ustedes creen que? ¿Sabían o no? Miren lo que dice Jeremías capítulo 31, por favor. Y va a decir, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de estos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré ¿dónde? En lo más profundo de ellos escribiré mi ley, mis mandamientos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 34, y no habrá necesidad, miren hermanos, qué tremenda verdad. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, debes de conocer al Señor. Pues todos ya me conocen, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, porque tiene el mandamiento de Dios en su corazón. Esto echa por tierra el hecho de que una persona diga, yo no creo en Dios, es falso. No existen los ateos. Aquellos catedráticos de la universidad que se jactan de decir que son ateos, son falsos. ¿Por qué son falsos? Porque esa moralidad que ellos hablan, porque son correctos, esa moralidad que ellos conceptúan de repente de que ayudan, apoyan y enseñan, es gracias a esa ley escrita de Dios en sus corazones, en su conciencia. No es gracias a sus razonamientos, no es gracias en este caso a su capacidad intelectual, no. Si tenemos un ápice de bondad, es porque Dios ha escrito ese ápice de bondad en nuestros corazones. El imperio de los incas, pastor. Las comunidades antiguas, autóctonas. ¿Cómo son con ellos si nunca tuvieron la palabra?
¿Alguna vez han escuchado la palabra en historia del Perú? Ama aquella, ama suya, ama yuya. ¿Han escuchado? ¿Qué significa? No seas mentiroso, no seas ocioso, como tú comprenderás, perdón, no seas ladrón. Pregunto, ¿no son conceptos bíblicos? ¿La Biblia no dice que no seamos mentirosos? ¿Dice eso la Biblia o no? ¿La Biblia dice de que no seamos ociosos? ¿La Biblia no dice de que no mintamos? ¿De dónde sacaron los incas ese concepto? Y la tenían como frontales y la tenían como íconos, como pensamientos constantes de generación en generación. ¿De dónde la sacaron? Hermanos queridos, esta enseñanza maravillosa nos habla de que la conciencia del ser humano será el termómetro que evalúe nuestros corazones. Es por ello que la Biblia nos habla siempre de tener una limpia conciencia. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 9. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelada y vivir con la conciencia. ¿Qué cosa? Limpia. Hechos capítulo 24 verso 16 va a decir: por esto siempre trato de mantener una conciencia delante de Dios y de toda la gente, una conciencia limpia. Porque esa conciencia es la que Dios va a juzgar el día del juicio. No te va a juzgar qué tanto conoces de la Biblia. No te va a juzgar en este caso por tus obras, por tus acciones, sino por lo que hay en tu conciencia. Por eso los apóstoles, los estudiosos de la Biblia siempre nos dicen: cuida tu corazón sobre toda cosa guardada. Cuida tu corazón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Queridos hermanos, no tengamos en este caso, así no tengamos la ley en nuestras manos, pero sí tenemos las exigencias de Dios en nuestro corazón, porque las ha escrito el Señor allí. La conciencia atestigua para todos los abogados presentes, para todos los jueces. La conciencia atestigua a modo de tribunal acerca de lo más recóndito de nuestras almas. Podrás engañar a tu esposa, podrás engañar a tu esposo, podrás engañar a tus hijos, a tus padres, sí, pero nunca podrás engañar a Dios y nunca podrás engañar a tu propia conciencia. Por eso, la ciencia hoy en día, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, han creado, la psicología forense ha creado un elemento que se llama el polígrafo. ¿Qué es el polígrafo? Es el famoso detector ¿de qué? De mentiras. ¿Por qué? Porque a través de diferentes electrodos tú puedes decir mil de cosas con tu boca, pero tus elementos bioquímicos van a resaltar y tu conciencia va a emitir conceptos y va a emitir rangos que va a decir que esta persona está mintiendo. Ha tenido que llegar así la ciencia hoy día, porque el ser humano lamentablemente es mentiroso y falso. Pero a quien nunca podrá engañar es a su propia conciencia. Y el día del juicio final, lo que va a hacer Dios es abrir la puerta de tu conciencia e ingresar a juzgar lo que está dentro de ella. Tú podrás de repente escaparte de tu esposa, de tu esposo. ¿Y sabe dónde se gesta la conciencia? ¿Sabe dónde se gesta? La conciencia se gesta cuando nadie te ve. Cuando aparentemente nadie te ve. Cuando estás en la soledad de tu intimidad. Cuando estás en tu mundo interior. Lo que tú anidas, lo que tú piensas, lo que tú actúas, lo que dices en tu mundo interior. Eso es lo que Dios va a juzgar. ¿No me crees? En quinto lugar, y termino, el juicio de Dios tendrá como base final a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice el verso 16, y con esto concluyo. Y el mensaje que proclamo
dice Pablo, el mensaje que finalmente yo menciono es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo la vida pública de cada uno. Amén. Otra vez, parece que no lo han leído bien. Y el mensaje final del apóstol Pablo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida pública de cada uno de nosotros. Otra vez, amén. Lo leo por tercera vez. Y el mensaje que proclamo, dice Pablo, es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida, más fuerte, la vida secreta de cada uno. La vida secreta. ¿Qué tienes en tu mundo secreto? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tienes en tu conciencia? Eso es lo que Dios juzgará el día que Él venga. Por eso, el Señor dice, tú quieres escapar de este juicio, entonces permite que Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, entre a tu corazón, que Él sea el Señor de tu vida. ¿Sabe por qué? El libro de Proverbios es interesantísimo. Dice Proverbios 17:3, así como el oro y la plata es probada por el fuego prueba la pureza del oro, el fuego prueba la pureza de la plata, pero el Señor, ¿qué cosa va a probar? Tu corazón y mi corazón. Otra vez, no importa lo que tú en este caso conozcas de Dios. No importa si eres iletrado, que no sabes leer. No importa si eres analfabeto. No importa si yo soy analfabeto. No importa si solamente estudié primaria o inicial o secundaria. No importa si tienes un bachillerato, una licenciatura, un diplomado, una maestría, un doctorado, un PhD. No importa. Si tienes dinero, no tienes dinero. No importa si vienes de una buena familia o una mala familia. No importa si te abandonó tus padres o criaste en un hogar funcional. No importa qué enfermedad tengas. No importa. Lo que importa es lo que tienes en tu conciencia y en tu alma. Lo que tú anhelaste, lo que tú permitiste que ingrese esa conciencia, ese mundo interior. Eso es lo que importa, porque eso será juzgado por Dios. Eso será juzgado por Dios por medio de Jesucristo el Señor. En consecuencia, no existe posibilidad de error el día del justo juicio de Dios, porque todos los hechos y motivaciones del mismo serán puestos en evidencia ese día. Pero lo más interesante de esto es que Jesucristo siempre será el mediador. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1 va a decir, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y un día juzgará a los muertos. ¿Cuántos creen que Jesucristo murió por nosotros? ¿Cuántos creen que Jesucristo resucitó por nosotros? Y quiero decirte algo, debes de creer que Jesucristo vendrá también a juzgarte, a juzgar a los vivos y a los muertos. No solamente viene a salvarnos, no solamente murió, no solamente resucitó, sino que su final obra será que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Dice la Biblia, Él es juez justo. Ya no vendrá como un cordero, ahora vendrá como un león. Ya no será el hombre crucificado, ahora será el Señor y Rey, que viene en este caso con gran poder y justicia a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso el Evangelio provee la garantía más absoluta del que cree en Jesucristo. En este caso no vendrá condenación. Si tú crees en Jesucristo, pues entonces Él te regala la vida eterna. Juan capítulo 5 verso 24 va a decir, les digo la verdad, Juan 5, 24. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, ¿qué cosa tienen? Otra vez les digo la verdad. ¿Quién está hablando? Jesucristo va a decir, les digo la verdad. Dios no miente. Jesús nunca te va a mentir. Y Él te dice, te digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, pues entonces tienen vida eterna. ¿Tú lo crees? Por eso podemos tener la tranquilidad.
nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. Hermano, hermana, tú tienes que ser la persona más dichosa sobre la faz de la tierra, porque tus pecados te han sido perdonados. Tu conciencia ya fue limpia. Ahora permite que Jesucristo reine en tu corazón. Pero dice el capítulo 3, el verso 18 del Evangelio según San Juan, y con esto termino, que no hay condenación, es verdad, para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Jesucristo, todo aquel que lo rechaza, todo aquel que dice, tú no existes, tú no me interesas, dice el texto, pues entonces ya ha sido condenado. ¿Pero por qué? Por no haber creído en el único Hijo de Dios. No hay otro. No hay pontífices, no hay santos, no hay religiones, no hay filosofías. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es la única persona, no hay otro. No hay otro ni hay otra. Y Él vendrá a juzgar lo más íntimo de tu ser y lo más íntimo de mi ser. Por eso concluyo diciendo la importancia de acercarnos a Él y pedirle por favor encarecidamente, Señor, entra a esa conciencia mía, entra a mi mundo interior, límpialo con la sangre de Jesucristo. Ya no quiero vivir más lejos de ti. Ahora quisiera, por favor, que tu gracia y tu compasión pueda venir a mí. Si tú lo quieres hacer, si tú quisieras acercarte a Dios en esta mañana, inclina tu rostro y concédenos, por favor, tener una final palabra de oración. Si en esta mañana tú reconoces que estás lejos de Dios, si tú en esta mañana reconoces que tu corazón, tu razonamiento y tu conciencia está corrompida por el pecado, si tú reconoces que tu destino eterno es el infierno y tú quisieras en esta mañana decirle, Señor, me arrepiento de todo corazón y quisiera que me enseñes a ser obediente, pues entonces repite conmigo esta palabra de oración, quien quiera que seas tú. Repite conmigo, por favor, y dile así a tu Señor. Repite conmigo, dile, bendito Padre Celestial, tú conoces mi vida mejor que nadie. Tú conoces mi conciencia, tú conoces mis pensamientos y la motivación de mi alma. Tú conoces lo que yo anido en mi corazón cuando nadie me ve, los pecados que practico. Y quiero decirte que me siento mal por ello. Estoy fracasado, estoy fracasada. Me siento moralmente indigno, Señor, e indigna. Hay rebelión en mi alma. Me porto mal contigo, Señor. Mi familia lo está sufriendo y no me puedo engañar a mí mismo. Es verdad, yo lo reconozco en esta mañana. Te pido me perdones. Te pido que por favor entres a mi corazón y que hagas de mí una nueva persona. Realmente te necesito, Señor. Y si fueras tan amable, ayúdame, porque ya no puedo seguir así. Te necesito, Señor. Si tú oraste conmigo y has repetido estas palabras, mientras todos estamos orando, yo quisiera pedirte un favor. Si oraste conmigo, levanta tu mano bien alto para poder saber que lo hiciste y poder visualizarte desde aquí. ¿Oraste conmigo? Por favor, levanta tu mano y concédeme visualizarte. Dios te bendiga. Señorita, ¿alguien más oró conmigo? Dios le bendiga también a usted. ¿Alguien más oró conmigo?